Dios te bendiga en este día. Una palabra de Dios para ti. Se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 26 y 27. Allí dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. En esta ocasión Jesús, muy temprano en la mañana, cruzando por el mar de Galilea, encontró a sus discípulos en una barca. Ellos estaban allí y Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Mientras Jesús caminaba sobre las aguas y en medio de aquella tormenta, en medio de aquellas condiciones climatológicas no favorables, vieron la silueta, vieron a Jesús y no podían identificarlo. En esa ocasión, sus discípulos tenían miedo y decían: posiblemente sea un fantasma, posiblemente sea una silueta, posiblemente sea nuestra imaginación. Muchas veces Jesús viene a nuestras vidas y nosotros confundimos el llamado de Dios a través de Jesucristo. Muchas veces podemos nosotros emitir nuestras propias opiniones sobre lo que a Dios agrada y lo que a Dios no le agrada. Y pudiéramos ver entre cortinas grises los planes y los diseños de Dios para nosotros, para al final salvarnos. Aconteció que Jesús caminaba sobre las aguas y ellos habían caminado con Jesús, pero en ningún momento sus discípulos habían visto a Jesús caminando sobre las aguas. Tenemos que aprender a caminar con Jesucristo sin importar el terreno y el lugar que nos toque caminar. Entender que Él es Dios revelado, que Él es Dios entre nosotros, que Él es Dios hecho hombre y que Él puede hacer como Él quiera, que Él siempre nos va a dar sus palabras, sus instrucciones, sus señales, y vamos a ver los prodigios, las señales y los milagros de Dios, y vamos a dejar de cuestionar a Dios. Hemos visto señales de Dios, hemos visto milagros de Dios, y como no estamos acostumbrados a ver las cosas sobrenaturales de Dios, cuestionamos. Empezamos a preguntarnos si es de Dios, si no es de Dios, si las lenguas son de Dios, si los milagros son de Dios, si los prodigios son de Dios. Dios hace como Él quiera. Él puede caminar sobre las aguas. Ningún humano puede caminar sobre el agua, porque esto viola la ley de la física, el principio de Arquímedes y todos los principios físicos, matemáticos. Jesucristo violó en el sentido de que rompió con todas las reglas humanas establecidas que limitaban su poder. Ahora vemos a Jesús caminando sobre las aguas y sus discípulos preguntándose si era Él o si era otro. Entonces Pedro le grita desde la barca, en el versículo 30 le dice: Señor, sálvame. Porque entonces antes de esto le había dicho: si eres tú, déjame ir a ti. Si eres tú, permíteme caminar. Y Jesús le dijo: ven, camina. Cuando nosotros pedimos al Señor que nos llame, que nos deje caminar, es sobre el llamado que Él ha puesto en nosotros, nosotros vamos a caminar. Tú no te puedes llamar tú, pero Dios te puede llamar. Y si Dios te llamó, tú vas a caminar sobre las aguas. Dios va a poner calzada sobre las aguas tormentuosas y tú vas a ser edificado y vas a ser instrumento para edificar a otros. Dice que Pedro le dijo: si eres tú, llama para que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y dice que cuando fue Pedro caminando, empezó a ver las olas del mar que estaban embravecidas, los vientos que soplaban en aquella hora, temprano en la mañana, y empezó a tener pánico, a tener miedo, a tener inseguridad. Y dice que dudó y empezó a hundirse, y entonces clamó a Jesús y dijo: Señor, sálvame, que perezco, sálvame. Jesús se acerca, le da la mano, lo pone de pie y empieza a caminar con él hasta llevarlo a la barca. ¿Cuál es la enseñanza de esta ocasión? Que Jesucristo nos quiere decir a nosotros: vamos a caminar sobre agua tormentuosa y sobre terrenos inestables, siempre y cuando el Señor nos haya llamado a caminar con Él. Vamos a avanzar, vamos a prosperar, no importa lo duro del ministerio, no importa lo duro del llamado, no importa lo duro de la condición que estemos viviendo. Jesucristo nos llamó, Él nos va a respaldar,
Él nos va a guiar, Él va a extender su mano cuando nos estemos hundiendo, porque la voz de Él es suficiente para ponernos a caminar. ¿Qué necesitamos? Que Jesús diga la palabra. ¿Qué necesitamos? Que Jesús apruebe el proyecto. Antes de lanzarte a ese proyecto, pregunta a Dios si es la voluntad de Dios que tú emprendas esa agenda, que tú emprendas ese proyecto, que tú emprendas esas empresas, esos negocios. Porque si Él te da el sí, nada te va a detener. Escucha bien, si Jesucristo te dio el sí al ministerio, si te dio el sí a tú trabajar para Él, a tú hacer lo que Él te llamó, nadie ni nada te va a poder detener. Ni las olas de la duda, ni el viento recio del enemigo, ni nada que quiera aplacarte, destruirte y hundirte podrá, porque el brazo del Señor estará a tu lado para levantarte, ponerte de pie y luego de esto, entonces vas a caminar con Jesucristo a tu lado. Siempre yo le digo a los hermanos, a las personas de fe, le digo, nunca te metas con un hombre o con una mujer que ha sido llamado por Dios, porque el brazo de Dios está al lado de ese hombre y de esa mujer. Tenemos que colaborar, tenemos que poner nuestras fuerzas también en el propósito de Dios y caminar con Dios. Mire esto, mientras Pedro se estaba hundiendo al lado de Jesús y clamando a Jesús que le salve, ya Jesús estaba ahí al lado para ponerlo de pie. ¿Por qué Jesús se acerca a ponerlo de pie? Porque Él fue que lo llamó, porque Él fue que lo selló, porque Él fue que le dio las instrucciones que saliera de la barca. Y cuando Jesús te llama, te respalda. Cuando Jesús te llama, te protege. Cuando Jesús te llama, te prospera, te estabiliza en esos momentos que pueden ser inestables delante de ti. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Los otros 11 estaban en la barca, estaban secos, estaban cómodos. Muchas personas te van a ver a ti caminando delante del llamado que Jesús hizo sobre ti y se van a quedar a observarte para criticar, para analizar, para ver si es de Dios tu llamado, para ver si es de Dios los planes que Dios tiene contigo, para cuestionar, pero no se lanzan junto contigo hacia el llamado de Dios, no se atreven a caminar sobre las aguas inestables, porque si bien es cierto que Pedro dudó, también es cierto que los otros 11 no tuvieron la gallardía, el coraje, el valor, la confianza, la fe de saber que era Jesús que estaba allí y que a ellos también le tocaba caminar, que a ellos también le tocaba dar el recorrido hacia el encuentro con el Maestro. Alabado sea el nombre de Jesús. En la vida acontecen situaciones donde nosotros tenemos que dejar el confort a un lado, donde tenemos que dejar a un lado el lugar de nuestra seguridad para encaminarnos a los caminos y diseños que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el resultado al final? Que si no dudamos, vamos a recibir la ayuda y el socorro de Dios. Si no nos aplacamos, si no nos confundimos, si no nos turbamos y entendemos que Dios nos ha llamado a emprender la voluntad que Él ha puesto delante de nosotros, con toda seguridad tendremos la victoria, con toda seguridad estaremos estables, firmes y seguros, porque la mano de Él estará allí para ayudarnos. Él promete darnos el auxilio, darnos el socorro al tiempo apropiado. Él nunca llega tarde, Él nunca llega después, Él nunca se adelanta, Él nunca se atrasa. Él es el Dios de la puntualidad, Él es el Dios protector, Él es el Dios salvador. Dice en el versículo 30 y en el 33 que cuando Jesús entra con Pedro a la barca, todos se maravillaron, hicieron un gran silencio y enmudecieron y se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo. Muchos van a hacer silencio al ver la protección que Dios ha puesto en ti. No tendrán otra opción que reconocer que Dios camina contigo, que Dios te llamó, que Él te protege, que Él te bendice y que te lleva de la mano. Tendrán que ver los frutos, los resultados, las señales, los prodigios, las maravillas que el Señor Jesucristo va a hacer a través de ti. Alabanza al nombre de Jesús. Van a ver el fruto de tu aflicción y de tu fe y de haber creído a Él. Y van a ver que verdaderamente Jesucristo te llamó, que te trajo, que te puso de la mano y te puso de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Deja de desconfiar en la voz de aquel que te llamó y emprende. Cuando nosotros venimos a Jesús, muchas veces estamos llenos de dudas.
Estamos llenos de confusión, no sabemos qué hacer, no sabemos orar, no sabemos leer la palabra, muchos no se saben ni siquiera congregar, y en el camino de Jesucristo aprendemos todas estas cosas. El Espíritu Santo nos empieza a guiar, nos empieza a enseñar. La unción del Santo nos instruye, nos enseña. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Que muchas personas no se dejan enseñar, ni guiar, ni dirigir de Jesucristo. Muchas personas quieren dirigirse ellos mismos, quieren plantear ellos mismos su voluntad, y por eso se están hundiendo en el proceso, se están turbando en medio de los vientos, de las tormentas. Tienes que seguir expresamente la voz de Jesús, aunque los tiempos no estén a tu favor y tú entiendas que deberían ser las cosas de otra manera. Siempre que sigas a Jesús, tu camino será seguro y la victoria estará contigo. Lo puedo decir al revés: la victoria estará contigo y tu camino será seguro. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere en este caminar por la fe en la vida tan inestable, tan insegura, donde se infunden tantos miedos, donde cada decisión es cuesta arriba, donde cada decisión es un desafío. Sigue la voz de Jesús y las instrucciones tácitas y expresas que Él te ha dado en su palabra, en sus mandamientos, y te garantizo que con toda seguridad vas a tener éxito, victoria, y vas a llegar a la barca y tendrán que hacer silencio cuando vean que Jesús te trajo, cuando vean que Jesús te respalda, cuando vean que Jesucristo, el que te llamó, está contigo. Que Dios te bendiga. Escucha la voz de Jesús que te dice: ven a mí, camina, porque tengo un recorrido seguro para ti, siempre y cuando estés dispuesto a dejarte guiar, a dejarte enseñar, a obedecer mi palabra y mis mandamientos. Vas a caminar sobre las aguas. Los que te acusan te van a ver y tendrán que testificar el milagro que Dios está haciendo contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, en el nombre de Jesucristo.